a leer, ¿verdad?, lo importante que fue y es la predicación de la palabra del Señor. Ese es el tema donde los apóstoles predican en Chipre la palabra del Señor, y ahora, ¿verdad?, está siendo predicada acá en Jiquilisco, y todos, ¿verdad?, los que han venido fuera de Jiquilisco, de muchos lugares, y tienen la oportunidad, van a tener la oportunidad de escuchar la palabra en estos momentos. Así que vamos a entrar ya antes que se vayan, ¿verdad?, al mensaje. Bendito y alabado sea Dios. Le damos toda la honra al Padre, al Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios. Y dice así la bendita palabra de Dios. Hechos, capítulo 13, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Bendito y alabado sea Dios. Hemos leído la palabra así como está escrita, ¿verdad?, en las Escrituras. Y podemos ver, ¿verdad?, lo maravilloso que es Dios y lo que es el Espíritu Santo de Dios, que dio la orden para que los apóstoles predicaran en Chipre. Ellos, los apóstoles que hemos mencionado, a Pablo y a Juan y a Bernabé, Níger, Lucillo de Cirene, a todos, ¿verdad?, los que iban a predicar, no iban porque de su propia cuenta, ellos iban porque después que habían ayunado, habían orado bastante, hubo una maravillosa manifestación del Espíritu Santo de Dios, y Él los envió a predicar. Y recuerde que Dios, a través de su Espíritu Santo, nunca se equivoca. Él que ve todo del cielo, que ve todo en todo lugar o en todo el mundo, veía una gran necesidad en un varón que deseaba que alguien llegara a hablarle la palabra de Dios.
y, y los demás, ¿verdad? Oraron por ellos, los que iban a salir a predicar la palabra, y les pusieron manos sobre de ellos, los que estaban ungidos. Y después que el Espíritu Santo dio orden que fueran a predicar a Chipre, en Chipre, se fueron. Qué maravilloso es esto, hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y allí también llevaban la palabra que iban a ir a predicar, que iban a ir a aplicar, ¿verdad? A las personas. Recuerde que siempre hay personas que están ansiosos, están sedientos, están con hambre de oír palabra de Dios. Y siempre habrá una persona o más que no quieren la palabra de Dios. Pero yo creo que indiscutiblemente que aquella persona que no quiere oír la palabra de Dios es porque tiene un espíritu malo. Es porque esta persona hay perversidad, es porque el diablo tiene cautivo y el diablo no lo quiere soltar y por eso se pone rebelde y se opone. Y aquel que recibe la palabra de Dios y la quiere escuchar es porque está siendo administrado por el Espíritu Santo de Dios o está siendo tocado por Dios y está sediento, está con deseo de oír la palabra de Dios, como esta persona que hemos mencionado, el cónsul, ¿verdad? En ese lugar que estaba allí como un gobernador, ¿verdad? De ese lugar donde llegaron los apóstoles. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que Dios es tan bueno y está interesado en enviar la palabra de Dios, sea que la persona la quiera recibir o no la quiera, pero está, digamos, la palabra de Dios llega, Dios la envía, por eso tiene sus siervos, sus servidores, en aquellos tiempos los apóstoles, ellos eran los encargados, ¿verdad?, de llevar el mensaje de salvación o de reprensión. De acuerdo, Dios les daba la palabra que hablasen. Bendito y alabado sea Dios. Por eso dice aquí en la lectura, en el comienzo, lo que es Libro de los Hechos, capítulo 13, 1 en adelante, dice: habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, y Lucillo de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, y ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, y ayunando, dice, ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Estas son las administraciones, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, estos son los servidores de Dios, cómo, ¿verdad?, son enviados de parte de Dios, cómo obedecen a Dios. Y aquí, ¿verdad?, había un gran respaldo de Dios también. No iban con ninguna duda, sabían qué era lo que iban a hacer. Entonces, ¿verdad?, dice, y habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Ese mago era un falso profeta, ¿verdad?, que solo introducía mentira a las personas, y también era judío, era de los judíos, ¿verdad? Pero usted sabe que
en un lugar puede haber gente buena y hay gente, ¿verdad?, que cree en otras cosas o le sirve al diablo también, llamado Bar Jesús. Ahí se llamaba el mago falso profeta, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamado, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mire, esta persona, aún siendo una persona preparada, siendo como un gobernador en ese lugar, deseaba oír la palabra de Dios. Mire qué bueno, una persona, y dice que era prudente, tenía muchos deseos de oír la palabra de Dios. Este hombre quería ser bendecido con la palabra de Dios, quería ser instruido con la palabra de Dios, quería aprender algo de la palabra de Dios, quería saber algo de Dios. Este persona que hemos mencionado, ¿verdad? Eh, no era una cualquiera persona, era como un gobernador en ese lugar. Dice, pero les resistía el Limash, el mago, pues así se traduce su nombre, pro, procurando apartar de la fe al procónsul. Él procuraba apartar de la fe en Dios al procónsul, eh, como quien dice que ese mago, ese falso profeta, estaba estorbando para que esta persona no buscara de Dios, para que esta persona, digamos, no fuera bendecido a través de la palabra de Dios. Pero aquí perdió este mago, ¿verdad? Aquí sufrió una derrota y vamos a ver cómo fue. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, le dijo, ¿verdad?, al mago falso profeta, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Él procuraba trastornar, pero los caminos rectos de Dios, engañando a la gente. Y claramente le dijo Pablo, lleno del Espíritu Santo, con poder de Dios, le dijo que era un hijo del diablo, porque estaba haciendo maldad y estaba engañando a la gente. Y le dice aquí el capítulo 11 de Hechos 13, capítulo 13, versículo 11. Ahora pues, le dice Pablo, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo, por algún año, ¿verdad? Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Quedó ciego, ¿verdad? El Señor, usando a Pablo y aquellas palabras de poder que habló Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno de unción, lleno de poder de Dios, en ese momento quedó ciego, ¿verdad? El mago falso profeta, y no veía. Cayeron tinieblas y quedó ciego, ¿verdad? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Este hombre, este varón, ¿verdad?, quedó maravillado viendo allí, ¿verdad?, cómo Dios había dejado ciego a aquella persona que estorbaba, ¿verdad?, que a la persona que estaba diciendo la palabra de Dios le estaba estorbando, pero
allí fue derrotado, ¿verdad? Quedó ciego, digamos, el mago, el falso profeta, y allí la mano de Dios estuvo sobre él para, para que quedara ciego, para ser castigado, porque es más poderoso, ¿verdad? Dios es más poderoso el que anda con los cristianos, el que andaba con los apóstoles, el que anda con los hijos de Dios, los que obedecen a Dios, ¿verdad? Y Dios les da poder, es más poderoso el poder de Dios que, o hay más poder, digamos, había más poder en los apóstoles, o hay más poder en la iglesia que en un falso profeta. El poder es limitado, o el poder de Satanás es limitado, ¿verdad? Es más fuerte el poder que anda en los cristianos, ¿verdad? Guiados por el Espíritu de Dios, y todo aquel cristiano que cree en Dios tiene poder de Dios. Entonces, allí no le funcionó nada el poder, ¿verdad? Del mago, falso profeta, porque quedó ciego y no pudo hacer nada. Lo pusieron quieto a la autoridad que tenía, digamos, el apóstol Pablo, y allí fue derrotado ese enemigo, ¿verdad? Que era de los caminos de Dios, estorbando a la gente para que no pudiese buscar a Dios. Vemos, ¿verdad?, cómo hay oposiciones contrarias, pero todo eso Dios lo aplaca, todo eso Dios lo lleva a tierra, todo eso Dios lo humilla, y la iglesia sigue adelante predicando y anunciando las buenas nuevas de salvación, salvando almas, sanando enfermos y haciendo maravillas. Y ahí es donde ese varón creyó más, ¿verdad? Cuando vio que Dios se manifestó con poder. Así que démosle la honra y la gloria a Dios, porque Él es el que se manifiesta, Él es el que ha dado poder, ¿verdad?, a sus hijos, a los predicadores. Así que hay que seguir adelante, ¿verdad?, predicando el evangelio, podemos decir, con amor, y derrotando al enemigo, ¿verdad?, que es el diablo. Por eso le dijo el apóstol Pablo a esa persona, ¿verdad?, que era un hijo del diablo, dijo. Porque todo aquel que hace maldad, toda aquella persona que se opone a lo de Dios, a la palabra de Dios, aquí, ¿verdad?, la palabra lo declara que es hijo del diablo, no es hijo de Dios. Entonces, mejor hay que ser hijo de Dios, mejor hay que arrepentirse, ¿verdad? Hay que dejar de servirle al diablo y hay que ser, digamos, hijo de Dios. Hay que nacer de nuevo y ser una nueva criatura para servirle a Dios. Eso es lo que Dios quiere de la persona. Y si Dios manifiesta su poder para castigar al que no quiere obedecer a Dios, es para bien. Es para que reconozca que hay un poder grande, sobrenatural, y que humilla al más fuerte, y que el único que da salvación solo es Dios a través de Jesucristo. Entonces, por aquí, ¿verdad?, vamos a ir culminando y podemos ver, ¿verdad?, aquí las maravillas de Dios. Y es necesario, ¿verdad?, que siempre el evangelio sea predicado para que las almas se salven, porque aún muchas almas han sido enemigos de Dios, pero el amor de Dios es grande y los ha salvado. Les ha permitido que sean salvos para que no se pierdan. Hasta aquí, ¿verdad? Vamos a llegar a lo que es con la palabra, donde predicó Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Y siempre quiero decirles que lo que es la palabra de Dios es una gran bendición. Es una gran bendición porque nos corrige, nos aparta de lo malo, y
Es una gran bendición, grandísima, y es un privilegio muy grande, ¿verdad? Todo aquel que le sirve al Señor, y aunque haya obstáculos, sigue adelante. Hasta aquí, gracias a Dios, al hermano Astul, a los medios posibles de esta radio, ¿verdad? Que hemos podido hablar de la palabra de Dios, del poder de Dios, que hay salvación en Dios, en Jesucristo, y hay manifestación de, del Espíritu Santo en su iglesia y en sus siervos. Así que damos gracias a Dios y vamos a orar donde hayan enfermos para que Dios los sane, vamos a orar por todas las personas para que Dios salve, Dios rompa cadenas. Amén. Gracias, bendito Dios, por su palabra, por lo que ha hecho, por la palabra que ha sido recibida, por la palabra, Dios mío, que tal vez en este momento no haya sido recibida, pero más allácito va a ser recibida, Señor. Gracias, Padre, por todas sus maravillas, por todo lo que hace, lo que ha hecho y lo que va a hacer. Padre, te pido, Señor, que el que está agobiado de salud sea sano, no importa qué enfermedad sea, pero le pido, mi Señor, ahora en el nombre de Jesús, que esté sanando a esa persona ya donde está, Dios mío, en el hospital. Pedimos, Señor bendito, por Arcides, Dios mío, que usted le sane donde esté el hospital, que tiene 4 días, Señor, de estar en el hospital, pero le pedimos en el nombre de Jesús que sane, Dios mío, de la cabeza a los pies, sea llaga, lo que tenga, cualquier problema que sea, pero que para nuestro Señor Jesucristo no hay nada imposible. Él sana, Él rejuvenece como el águila. Él es tan poderoso que nos da días de vida y años, y nos aumenta años de vida, y la gloria es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por todo lo hecho, por todo lo que hace. Y pedimos, Señor, porque está ciego, que el diablo tiene ciego, encadenado, y que ahora, Dios mío, sea libre, y no importa que quizás hasta este día estaba sirviendo al diablo, pero que quizás de aquí para allá le sirva a Dios y esté deseoso de oír palabra de Dios, de gozarse en la presencia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por esta bendición grande que nos da. Padre, si el enemigo tiene planes de enfermedad contra mi vida ahora, ese plan de enfermedad es destruido, es quemado, y esa montaña que estuviese contra mí ahora sea quemada, sea despedazada y sea echada al mar y destruida en el nombre de Jesús. Y yo reprendo también toda enfermedad que el enemigo quisiese poner en contra mía. Queda destruida en el nombre de Jesús, y declaramos salud, declaramos sanidad sobre nuestro cuerpo y vida en abundancia para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y bendito sea Dios, y bendiga, Dios mío, muchas almas, y salva, Dios mío, muchas almas. Bendito y alabado sea Dios. Que todas las enfermedades, muchas enfermedades que estén agobiando cuerpos, estén siendo retiradas en el nombre de Jesús, estén desapareciendo. Están desapareciendo por amor, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios que es tan grande, por la fe en Jesucristo, por la fe en la palabra de Dios. Hay sanidad. Hay sanidad, y van a haber sanidades en el nombre de Jesús. Va a haber liberaciones en el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.